Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas también. Espero que cuando utilice esta frase la entendáis de las dos formas. Me dirijo a todos vosotros, eh, tanto hombres como mujeres. Eh, en esta mañana, al estudiar la reflexión que hago todos los días, me he encontrado con un texto otra vez que, por la influencia del Espíritu Santo, quiero traerlo también delante de vosotros. Y ese texto tiene que ver con la forma en cual creemos y de qué manera creemos, con las dudas que generamos, y por qué cuando se nos presentan textos que nos pueden resultar complicados de alguna manera, nos cuesta tanto aceptar la verdad. Y quería que comentemos sobre este texto en esta mañana. Me acordé del camino de Maús y de Jesús, por ejemplo, y los discípulos, después de todo lo que había acontecido, pues seguían teniendo dudas, ¿no? Pero vamos a empezar por el texto que pretendo traer esta mañana delante de vosotros y reflexionar sobre él para que el tiempo no pase en vano, ¿no? Y el texto al que me refiero es este. Cuando los que tienen un conocimiento parcial de la verdad son llamados a estudiar algún punto que desafía sus opiniones preconcebidas, se confunden. Y eso es muy interesante. ¿Por qué nos confundimos? Porque generalmente, y creo que Satanás se aprovecha mucho, en realidad creo que es el culpable principal de esta situación, ¿no? Nos confundimos porque en realidad generalmente no estudiamos por nosotros mismos y no todo lo que sabemos es resultado de un estudio personal. Está muy bien que estudiemos cosas que nuestros antepasados han estudiado, perdonad, pero que nosotros mismos tenemos que tener nuestro propio fundamento. Es decir, tenemos que entender por nosotros mismos las escrituras. Cuando dependemos tanto de lo que dicen otros, pues ahí aparecen las confusiones, ¿no? Y creo que Satanás, lo he dicho antes, se aprovecha bastante de esta situación. Fijaos, siguiendo el texto, sus opiniones preconcebidas son espinas que ahogan la palabra de Dios. Y cuando se siembra la verdad y se hace necesario arrancar las espinas para darle lugar, sienten que todo se les va de las manos y entran en problema. No sé si realmente nos damos cuenta de la magnitud de esta frase, ¿no? Porque tenemos unas opiniones que de alguna parte surgen, ¿verdad? Sean porque los hemos escuchado en sermones, sea porque hemos leído libros, pero todas esas cuestiones siguen siendo opiniones de personas, reflexiones de personas. Pero no necesariamente son nuestras reflexiones, no es el resultado de nuestro estudio, ¿no? Sino que simplemente escuchamos textos, palabras, reflexiones, pensamientos, ¿no? que los pastores, ancianos de iglesia, en fin, personas que predican en la iglesia muchas veces, o incluso libros que leemos de distintas personas, no dejan de ser opiniones que esas personas tienen, ¿verdad? Y muchas veces damos por hecho de que esas cosas son así, sin que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, sin que tengamos un, un conocimiento que es personal. Incluso esa misma reflexión es algo que es basado en lo que yo estudio y que os propongo, ¿verdad?, a vosotros. Pero que todos nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia fe, ¿verdad? Porque cuando no tengo mi propia fe y estoy aceptando y confiando plenamente en que lo que me dicen eh, es lo que hay, pues cuando aparece la verdad tenemos un problema para asumirlo, ¿verdad? Y precisamente esa es la razón por la cual os traigo en todos los días textos que no son muy fáciles, ¿verdad? O como en este caso, textos que nos tienen que quitar prejuicios, la forma de entender el Evangelio. Nos cuesta mucho aceptar otras opiniones, otras formas de ver el Evangelio, otros entendimientos, que en realidad solo hay dos fuentes de donde nos vienen esos pensamientos, el resultado de esas reflexiones. O son con el Espíritu Santo, o son de otro espíritu, ¿verdad? No hay otras. Bueno, puede ser resultado nuestro personal, pero debemos de entender claramente que tenemos influencias. O es la influencia del Espíritu Santo, o es la influencia de otro espíritu, ¿verdad? Y para poder sostener lo que digo, he preparado un texto, como empecé, del Jesús en el camino de Maús, ¿verdad? Y los mismos discípulos tenían problemas para comprender qué es lo que está pasando. Vamos a ir al texto. Fijaos, en Lucas capítulo 24, versículos de 25 al 27. Entonces, él les dijo, Jesús, a los discípulos, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Os dais cuenta que ellos, los discípulos, tenían las escrituras hasta su tiempo, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿no? Tenían a los profetas, a Moisés, que es precisamente lo que Jesús les reclama en ese momento, ¿verdad? Y les dice que son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Claro, este genera un problema que creo que también es el problema de nuestros días. Porque, ¿cuál era la creencia de los fariseos, de los saduqueos, de aquellos que administraban el pueblo? ¿Qué es lo que creían? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que Jesús en este momento les dice desde Moisés y hasta su tiempo, hasta el Mesías, ¿no? ¿Por qué había diferencias entre lo que los fariseos creían y lo que el mismo Jesús les relata desde las mismas escrituras? ¿No eran ellas las mismas escrituras? ¿No eran los profetas los mismos? ¿Les contó Jesús cosas distintas, diferentes? Pues Jesús utilizó las mismas escrituras, pero el entendimiento de esas escrituras era diferente, ¿verdad? Me viene ahora a la mente también Nicodemo, ¿no? Le reclama, como tú, maestro, no conoces esas cosas. Entonces, no sé si os dais cuenta que Satanás es muy astuto y nos dirige con las mismas escrituras en los lugares donde él quiere que entendamos las cosas. Mejor dicho, que los entendamos de mala manera, ¿no? Y aquí vuelvo al Edén. Cuando le cuenta a Adán, Satanás, lo que le cuenta, ¿verdad? Utiliza gran parte de verdad, pero la utiliza de tal manera que llegue a la conclusión que él desea. Y eso mismo ha pasado durante toda la historia. Y muchas veces creemos cosas que en gran parte son verdad, pero que hay pequeños detalles que sin darnos cuenta llegaremos a conclusiones distintas, ¿verdad? Entonces, volviendo al texto. Por eso el texto, que lo encontramos en Palabra de Vida de Gran Maestro, página 31 y en otras partes también, en Review Herald, y seguramente puede estar en otra parte más todavía, encontramos esos textos, porque también vienen de Dios, ¿verdad? Jesús le reclamaba a los discípulos que cómo entienden desde Moisés y todos los profetas, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de una profeta, ¿no? Aunque se trate de Elena de White. Pero dice, los que tienen un conocimiento parcial de la verdad son llamados a estudiar algún punto que desafía sus opiniones preconcebidas, se confunden. Claro, porque nosotros formamos unas opiniones en nuestra mente de lo que escuchamos en algunas partes, de lo que leímos, pero que no son un conocimiento completo, sino que es un conocimiento parcial, aunque es verdad que ese conocimiento parcial lo vamos a tener incluso hasta en la eternidad, porque no conocemos, y ahí será el mismo Jesús que nos explicará los evangelios de tal manera que aquí no lo hemos entendido, ¿verdad? Son hechos que Dios ha hecho y que nosotros no podíamos entender, por lo tanto, no nos lo contó. El mismo Jesús le dijo a los apóstoles, ¿no? Muchas cosas os diría, pero no estaban preparados para poder entender esas verdades, ¿no? Por lo tanto, en la eternidad tendremos esa oportunidad. Pero sí que es verdad que tenemos la verdad revelada, la que nos fue dada a nosotros en esos tiempos, para poder entender el mensaje que Dios quiere que nosotros asumamos, que nos quiere transmitir, y que es necesario entender. Es necesario que en ese gran conflicto, desde Edén y hasta su venida, tiene que resolverse de una determinada manera, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes que Satanás está intentando llevarnos a otros entendimientos, mientras Dios está intentando llevarnos a su entendimiento, a su conocimiento de la verdad, ¿verdad? Por eso el texto dice que en el momento que ocurren eso, que esas opiniones preconcebidas aparecen y se confrontan con la verdad, el texto dice, sienten que todo se les va de las manos y entran en problema. Claro, ese era el problema que también tenían los fariseos con el mismo Jesús. Como pareciera que Jesús estaría hablando de otro evangelio. Y es verdad, porque frente a lo que ellos habían construido, pues este era un otro evangelio, aunque estaba utilizando a los mismos escritos de Moisés, de los profetas, pero que el entendimiento era diferente. ¿Por qué? Pues porque la verdad de Dios es una y la verdad que son de otras fuentes, pues no siempre es la misma, ¿no? Sigamos con el texto. Hay muchos que tienen una comprensión imperfecta del carácter de Dios. Y eso es verdad. Simplemente os daría una comprensión imperfecta del carácter de Dios, es que creemos que Dios mata. Sí. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Nuestro Dios de vida no puede ser Dios de muerte al mismo tiempo. El Dios de la muerte es otro, ¿verdad? Aunque las escrituras en muchas ocasiones dejan entender como que es el Dios el que actúa, pero que eso no es así, ¿vale? Ese es un ejemplo, simplemente. Probablemente en un futuro trataremos ese tema concretamente, ¿no? Y fíjese lo que dice a continuación. La ley de Dios es la regla de su gobierno y a través de los siglos eternos será la norma de su reino.
¿De qué ley de Dios habla? Entendemos que de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y qué son los 10 mandamientos? ¿No son el reflejo del carácter de Dios? Claro. Y ahí dice no matarás. Pues ahí tenemos un ejemplo de que nuestro Dios no es un Dios de la muerte, sino que es un Dios de la vida. Eso para tratar este asunto que le comenté antes, ¿verdad? En un momento. No es tan complicado entenderlo. Sin embargo, Satanás ha construido un relato que generaciones hemos entendido que es diferente, ¿verdad? A las escrituras y a lo que Dios pretende y quiere transmitirnos, ¿vale? Y en ese caso también debemos de entender que la ley de Dios es eterna, es la norma de su reino. Si ese es lo que es Dios en sí, es su esencia, ¿no? Es el reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios es eterna, no solamente aquí en esta tierra, sino que durante la eternidad también esa ley va a ser que va a gobernar el universo. Aunque no hablaremos ahí de matar, de robar, de mentir y todas esas cosas, pero no dejan de ser el reflejo del amor, ¿no? El resultado del amor, que es la esencia de lo que Dios es, ¿no? Así que debemos de entender claramente, y aquí me refiero en este caso a otras denominaciones que piensan que la ley de Dios fue clavada en la cruz, ¿vale? Este es un error y que habría que estudiar con mayor atención, y menos mal que no fue clavada en la cruz, porque si no nos mataríamos aquí hasta el último, ¿verdad? No quedaría ni uno. Sigamos el texto. Si no cedemos a sus requerimientos en esta vida, si no aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y fijaos lo que está diciendo el texto a continuación, no tendremos ningún cambio de carácter cuando Jesús venga. Y aquí hay dos vías que se pueden entender. Una es que nuestro carácter será cambiado cuando Cristo venga, ¿verdad? Parece que el texto apunta a eso, pero vamos a ver a continuación en toda esta serie de esos textos que os voy a presentar que en realidad esa vía no es la correcta, sino que el cambio de carácter se tiene que producir aquí y ahora, antes de que Cristo venga, ¿verdad? Por lo tanto, debemos entender que ese trabajo es un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo y que es un trabajo que tiene que tener lugar aquí y ahora. Debemos entender de una vez por todas que esa mentira que Satanás generó en Edén y que nos engañó con ella, ¿verdad? No moriréis, Dios es amor, os ama, seréis salvos, ¿verdad? Ese mismo pensamiento ocurre hoy día. Y no deja de ser una gran verdad, pero no es toda la verdad. Debemos de entender que Dios también es justo y no puede permitir que el pecado, la duda, pueda entrar en su reino. ¿Y cuándo se ha de resolver todo este asunto? Es ahora, mis queridos hermanos. Tiene que ser ahora, no después. Ni el pecado y ni la duda puede entrar en el reino de Dios. Debemos entenderlo claramente. La ley de Dios es la regla de su gobierno para la eternidad. Por lo tanto, este asunto se tiene que resolver aquí y ahora, antes de que nuestro Señor Cristo Jesús venga. Espero haberme hecho entender. De nuevo, este texto requería un poco más de tiempo. Me he pasado del tiempo que me tenía propuesto, pero creo que es necesario, porque fíjese en qué direcciones nos lleva Satanás muchas veces y qué entendimiento de las Escrituras nos da. De tal manera que tenemos una fe que no está muy bien fundamentada. Debemos de estudiarla. Y yo os invito, ni siquiera tenéis en cuenta lo que yo digo, no os lo creáis sin más. Os invito a estudiar las Escrituras e intentar montar todo ese puzzle que Dios nos ha provisto, ¿verdad? Todas esas pequeñas verdades que nos tiene que llevar a un solo lugar. Solo a un lugar tiene que llegar. No puede haber tantas ideas, no puede haber tantos conceptos. Está claro que algo no está bien. Solo hay una verdad. Solo tenemos que llegar a un sitio. No podemos estar pensando tan variado y de tantas formas. Necesitamos entender bien la verdad. Y esa es la razón por la cual estoy compartiendo con vosotros esas reflexiones. Pero os lo pido en el nombre de Cristo Jesús, no os quedéis con lo que se os dice. Tomad esas pequeñas reflexiones, lo que yo os presento, os propongo, y lo que otros os proponen, utilizarlas, filtrarlas, pero tenéis que filtrarlas a través de la palabra de Dios. Tenemos que tener un convencimiento personal, ¿verdad? No podemos quedarnos con lo que nos dicen otros. Son buenas las ideas. Está bien compartir todo eso, porque muchas veces a mí no se me ocurren cosas. Yo también escucho a otras personas. Pero necesitamos filtrar todo esto y ver qué es lo que está conforme con la Biblia y qué es lo que no está conforme con la Biblia. No vaya a ser que cuando Cristo venga nos pase como a los judíos. No lo reconozcamos. Ellos todavía esperan un Mesías. Espero que esto no nos pase a nosotros. Que nos encontremos que aceptemos a otro Mesías, ¿verdad? Porque ya sabemos que al final del tiempo el engaño va a ser una obra maestra, toda una obra maestra, y que mucha gente será engañada. Vamos a ver algunos otros textos en los que siguen más adelante y trataremos todos estos asuntos, ¿verdad? Pero tengo que empezar por alguna parte, entonces todos esos pequeños textos nos tienen que ayudar a llegar a esa conclusión final, ¿verdad? Pero no mi conclusión, sino que entre todos seamos capaces de averiguar cuál es el camino correcto, ¿verdad?
Bueno, agradezco vuestra paciencia, ya que han pasado más de 20 minutos hoy. Me gustaría que si esas reflexiones os gustan y creéis que aportan algo, eh, pues darle un me gusta y compartir todo este material con todos aquellos que vosotros consideréis oportuno. Os deseo que tengáis un buen día y que Dios os bendiga en todo lo que hagáis para su gloria y honra. Amén.